Muchísimas gracias, señora presidenta. Un saludo afectuoso a todos los asambleístas. No quiero dejar de expresar mi satisfacción por el resultado en la votación en defensa de los derechos de nuestros maestros. Siempre estaremos al lado de las causas justas, aunque muchas veces eso signifique enfrentar obstáculos, pero somos personas de convicción y sabemos a quién representamos. En el tema que nos convoca en esta noche, quiero iniciar con algo sencillo y que es de conocimiento de todos. Este proyecto de ley nuevamente pone en claridad la pretensión del gobierno de vender un título al pueblo ecuatoriano que no tiene ninguna relación con su contenido. Una ley de inversiones, una ley que generará empleo, es la venta al pueblo ecuatoriano, pero en realidad en su interior no establece elementos que así lo demuestren. Reformas a 18 cuerpos normativos que no tienen nada que ver con el impulso de estas inversiones. Lo que deja claro es que este es un paso más para afianzar un modelo neoliberal que se está estableciendo en nuestro país. Es la tercera ley que llega a esta asamblea con esas características. Y hay que esperar a ver qué viene en la ley vinculadas a las reformas laborales y a las reformas de la seguridad social. Solo para dar un ejemplo, estimada presidenta, en esta ley se pretende nuevamente eliminar el 1% que las operadoras telefónicas tienen que pagar sobre sus ingresos para invertir en innovación, en tecnología, en saberes ancestrales, que son elementos que apoyan a generar inversión. Y como ya se aprobó la Ley de Desarrollo Económico con la eliminación de este 1%, pero como consta en el Código de Ingenios, hoy nuevamente lo introducen para que sea eliminado. ¿Qué tiene que ver esto con el fomento de las inversiones? Otro tema que quiero manifestar. La comisión ha hecho un trabajo interesante, pero no han sido absorbidas todas. Pensé que estaban discutiendo. Tengan la bondad de tomar asiento y permitir la participación del señor asambleísta Ramiro Narváez. Gracias, señora presidenta. Manifestaba que la comisión ha hecho un trabajo importante, han incorporado muchas observaciones, pero hay observaciones del asambleísta Joana Moreira, el asambleísta Rodrigo Fajardo, el asambleísta Marcos Molina, que no han sido incorporadas. Y cuidado el mandar un mensaje equivocado a la sociedad. Esta asamblea sí hace la tarea, claro que la hacemos. Es por eso que la bancada tiene más de 28 observaciones que queremos que sean incorporadas. Una de esas, y los compañeros de frontera lo saben, en la Ley de Desarrollo Económico se eliminaron 4 artículos vinculados con beneficios tributarios para las zonas de frontera, y algunos asambleístas de frontera lo apoyaron. Eso es inaudito. ¿Y saben qué es lo más irónico, señora presidenta? Que 2 de esos artículos que eliminaron y que fomentaban la inversión en fronteras son de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, atracción de inversiones, que es lo que supuestamente busca esta ley, y generación de empleos. Esos 4 artículos que fueron arrebatados en beneficio de los sectores fronterizos deben ser o deberían ser incorporados en este proyecto de ley. Otro de los temas que me genera preocupación es estos beneficios a los grupos financieros y empresas vinculadas. Hoy se plantea que puedan ser accionistas de la Bolsa de Valores y ser parte de su directorio. Cuidado, compañeros. Hoy nuevamente se impulsa para que los grupos financieros puedan tener mayor nivel o mayor capacidad de incursionar en otros negocios, y ellos están para la intermediación financiera, que capten y presten recursos. Lo que hay que velar es que esos préstamos sean en condiciones justas y que lleguen a toda la población, y que no haya sectores relegados que no tengan acceso al crédito. Hoy lo que se le quiere dar la facultad a la banca es para que utilicen los recursos de los usuarios para realizar inversiones especulativas. Asimismo, no olvidemos que en la Ley de Desarrollo Económico se permitía que los accionistas de los bancos puedan incursionar en nuevos negocios. Todavía les falta eliminar algunos artículos para lograr ese objetivo, y lo quieren hacer en esta ley. ¿Qué va a generar eso? Si el poder financiero, si los grupos financieros incursionan en otros negocios, se va a monopolizar el mercado. No va a haber espacio para que la pequeña empresa,
para que la mediana empresa puedan desarrollar actividades en determinados sectores. ¿Quién puede competir con el poderío financiero de estos grupos económicos? Asimismo, me extraña y me pregunto, ¿qué tiene que ver con el fomento de inversiones la pretensión de que se elimine una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, que lo que busca es defender y proteger al usuario, protegerlo de prácticas fraudulentas? ¿Por qué se ensañan con el pueblo ecuatoriano y se le quiere quitar a la Superintendencia de Bancos su obligación de defender al usuario? Y lo más grave, ¿qué tiene que ver esto con el fomento de las inversiones? Las asociaciones público-privadas. Aquí se han mencionado algunos temas, estimada presidenta. El sector público y el sector privado tienen que compartir el riesgo. El sector privado evidentemente no va a invertir para perder, por eso tiene que volverse eficiente, tiene que volverse productivo. Pero en esta misma ley se les está garantizando que se van a cubrir todos los costos, los gastos y la satisfacción del gestor privado, es decir, sus utilidades. El Estado le va a garantizar los costos, los gastos y su utilidad. ¿De qué eficiencia vamos a hablar entonces del sector privado si a través del presupuesto del Estado y el cobro de tarifas ya se les garantiza sus utilidades? Así no se logra eficiencia. También quiero referirme a esa pretensión incomprendida de que se trate de eliminar una competencia de la Contraloría para que supervise y garantice el buen uso de los recursos en las asociaciones público-privadas en donde el Estado tiene investido dinero. ¿Cómo puede ser posible que se le quiera liberar a la Contraloría de que garantice el adecuado uso de estos recursos? Esas son las novedades que trae esta ley, y he escogido algunas de ellas porque hay muchísimas más. En el mercado de valores, cuidado, la desregularización, la autorregulación, eso lo único que hace es tener menor control sobre este sector, menor control por parte de la Superintendencia de Compañías. No olvidemos, y aquí ya lo mencionaron y quiero alertarles, compañeros, de algo más grave. Ya mencionaron lo que pasó con el ISPOL, pero lo más grave, estimados colegas, es que al parecer esos mismos documentos, esas mismas transacciones, esos mismos procesos no solo se llevaron adelante en el ISPOL, sino en otras instancias, como por ejemplo el BIES y el IES. Cuidado, tengamos sorpresas iguales a las que tuvimos con el ISPOL. Y hay que hacer un control político sobre eso. Se quiere eliminar el hecho de que las calificadoras de riesgos y las empresas auditoras no puedan estar más de 3 años supervisando a una institución. Luego de 3 años se genera complicidad y se pueden generar prácticas fraudulentas. No podemos permitir eso. Y para ir concluyendo, para ir avanzando, hasta en cosas pequeñas, este gobierno pone en evidencia cómo no le preocupa al pueblo ecuatoriano. No entiendo por qué hasta en lo más mínimo buscan perjudicar al usuario. Y aquí alguien ya lo manifestó, y es la eliminación del derecho a la cobertura de los asegurados en caso de mora menor a 30 días. Hasta en esas cosas quieren perjudicar al usuario y beneficiar a las empresas. Por favor, el gobierno no se puede ensañar de esa manera. Y también reducir el tiempo en que yo puedo hacer reclamos a estas empresas. Eso no es aceptable. Para concluir, algo que me preocupa: las zonas francas. ¿A quién beneficia? Hay zonas francas en el Ecuador. ¿Se ha realizado evaluación de estas zonas francas? ¿Son eficientes? ¿Han generado el impacto que se esperaba? Hay 5 zonas francas, 2 de ellas los duty free de los aeropuertos. ¿A quién benefician y cuánto empleo generan? A su propietario, no más allá. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, que haya una zona franca y que sea una florícola? Ese es directamente un beneficio a un privado. Hay el riesgo de que las zonas francas que no se realicen de manera adecuada van a constituirse en una herramienta para evadir impuestos. Y aquí un reclamo rotundo y firme. El origen de las zonas francas nace para beneficiar a determinados territorios como las fronteras, porque hay diferencial cambiario, porque hay diferencial en la competitividad. Y hoy se quiere arrebatar ese derecho de las fronteras para llevarlo a las grandes ciudades.
Hay zonas deprimidas en las fronteras y se las quiere deprimir más, llevando nuevamente estos beneficios y centralizar en las grandes ciudades. Se deben establecer niveles y el primer nivel para una zona franca debe ser la frontera. El segundo nivel deben ser los sectores productivos y el tercer nivel deben ser estas grandes ciudades. Y cuando se haya logrado el desarrollo en donde más se necesita, se deben elaborar análisis, estudios de factibilidad y proceder a abrir otras zonas francas. Y para terminar, estimada presidenta, quiero manifestarle que esta ley no cumple con las expectativas para generar mayor inversión y mayor impuesto. Esta ley beneficia a los grandes capitales, a los mercados de valores, a los grandes grupos financieros. Ya tenemos una deuda con la ciudadanía y que no la podemos volver a repetir. Y fue dejar que pase esta ley de desarrollo económico que perjudica a los grandes sectores de la población. Diariamente me abordan los artesanos para reclamar como hoy el nuevo sistema de tributación les afecta. Diariamente me abordan empleados públicos y privados que pagan importantes recursos en tributos. Por eso debemos analizar y pido a la comisión respectiva, pero lo dudo, que acojan todos los cambios necesarios, porque esta reforma o este proyecto de ley para constituirse en un proyecto de ley que valga la pena necesita muchas reformas y no sé si lo podamos lograr. Así que alerto a este pleno de que esta ley nuevamente pone en riesgo los intereses de las grandes mayorías. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Byron Maldonado. Los criterios y